a todos y todas, soy Fernando Pérez, uno de los socios fundadores de Psicólogos del Deporte Online, empresa dedicada al asesoramiento en psicología del deporte. En este episodio de Charlas PDO conversaremos con Roger Estallé, exjugador profesional de baloncesto. En sus más de 500 partidos ganó ligas, Copas del Rey, Eurobásquet, entre otros títulos. Hablaremos sobre sus recuerdos, de los secretos de un equipo pequeño para codearse con los grandes, o de cómo es la convivencia fuera y dentro de la pista de algunas figuras importantes de la historia del básquet. También hablaremos sobre los tabús de la psicología deportiva que él mismo vivió y aspectos motivacionales, esos que fueron clave en su pronta retirada deportiva y de los que ha convertido su eje de actuación profesional en la actualidad. Esperemos que podáis disfrutar de esta conversación tanto como lo hemos hecho nosotros. Roger, leí hace poco unas declaraciones de Scottie Pippen, que parece que ha publicado una biografía recientemente en la que narra un poco su vida desde sus inicios. Parece ser en un ambiente familiar bastante complicada, su paso al profesionalismo, el salto en el draft, su posterior etapa como profesional, mucho pues recordado evidentemente por ser uno de los compañeros de Michael Jordan. Y sobre esto ha sorprendido de cara al gran público, que obviamente no estamos metidos allí, la relación que parece ser, o la relación que él recuerda al menos a día de hoy con su compañero Michael Jordan. Parece hay bastantes reproches en cuanto a la actitud de Jordan, de un individualismo excesivo, de cómo parecía que el equipo era únicamente él. Y hay una parte supongo que va emergiendo con el tiempo, ¿no? De los compañeros, decir, oye, que si tú estabas ahí, que si ganamos lo que ganamos fue por ti, pero también había un equipo detrás importante, ¿no? Y bueno, son estas rencillas o son lecturas que uno le hace un poco a posteriori, que a veces vemos en otros deportistas, de cómo el paso del tiempo no ha sanado algunas cosas, ¿no? No sé si... Sí, vi el trozo, digamos, creo que fue en alguna red social, que le preguntaban periodistas si sabía cuántas veces te has ido a cenar con Michael Jordan. Sí. Nunca, ¿no? A ver, yo creo que todos estos grandes supercracks, ¿no? Todos tienen un punto, o la gran mayoría coinciden en tener un punto de despotismo, ¿no? De una parte de ego. El otro día salí también con Kobe Bryant, me acuerdo de un jugador que lo explicaba, ¿no? Que decía, estuvo 2 años y es que no me dirigió una palabra. En 2 años en el vestuario, ¿no? Entonces, claro, no sé hasta qué punto el fin justifica los medios. De hecho, yo creo que las cosas tienen que ser más naturales, ¿no? Yo creo que es antinatural que no hables con tu compañero en 2 años en el vestuario. Creo que es más difícil que dirigirle la palabra, ¿no? Y es más difícil no ir a cenar con alguien, no sé, yo no recuerdo en mis años que me haya ido a cenar solo o acompañado con todo el mundo del equipo, ¿no? Entonces, no sé, yo creo más en las cosas naturales que surjan dentro de un equipo y evidentemente decirse las cosas que se tienen que decir, por supuesto, ¿no? Hay que ser honestos y sinceros. Pero bueno, hablamos de una cultura que, bueno, pues la cultura de la NBA americana que, bueno, por desgracia, pues yo nunca conocí, ¿no? No fui tan bueno como para ir para allá. Entonces, no lo sé, no te puedo decir. Sí te digo que a nivel de cohesión de equipo, pues esas cosas evidentemente pues no ayudan. A mí me llamaba la atención el hecho que a nivel público sí que se proyectaba, supongo que era un tema, cosa de los medios, más que ellos a lo mejor, que eran la pareja de oro, que Pippen era escudero del otro y que tenía que estarle muy agradecido y te los imaginabas íntimos, ¿no? Y de repente cuando te dicen, no, si es que en tantos años no fuimos capaces, o él ni siquiera fue capaz de venirse a cenar conmigo, con el resto del equipo, y de los tras. Bueno, Es como que se remonta un poco hay el situaciones mundo. en las que sí que puede suceder. Yo esto lo he vivido en equipos. No voy a decir ejemplos porque son ejemplos conocidos, pero sí que he vivido situaciones en las que dos jugadores no se llevaban nada bien fuera de la pista. Pero en cambio cuando jugaban y se comunicaban.
y se comunicaban en el vestuario también. Pero fuera no querían ni verse, ¿no? Y hay ejemplos, hay ejemplos. Y jugando, yo creo que lo más importante es que haya esa comunicación. Yo creo que si hay un problema, sí que se puede entender. Si existe un problema de alguna índole, ¿no? Normalmente era un problema fuera de la pista, ¿vale? En los casos que yo he vivido, ¿no? Que he vivido tres casos de jugadores que no se hablaban y en cambio se entendían muy bien dentro y se ayudaban y se daban la mano, pero fuera es que no se querían ni ver. Entonces, sí que puedo entender en ese sentido cuando hay un problema. De que a mí no nos caemos bien, ¿vale? Pero si no, ya por defecto, por el hecho de decir yo soy tal y tú estás por debajo mío, pues eso para mí dentro de un equipo no ayuda. De hecho, si hablamos de baloncesto y de los Bulls en este caso, bueno, los Bulls hicieron un gran equipo también gracias a que Michael Jordan renunció a mucha parte de su salario. Y eso es verdad, y eso ahora sería, yo creo que ahora sería impensable. O sea, por una parte sí que hay un punto de despotismo grande cuando vi el documental de las Dance, ¿no? Un poquito el decir, pues este tío era complicado, ¿no? Este tío era muy complicado. Yo jugué con un compañero de él, con Rod Sellers. Rod Sellers, no, perdona. No, él se llama Sellers, no, Rod Sellers era otro que también jugué. No sé cómo se llamaba, o Dinkins, no me acuerdo ahora. Era un Simpkins, Dwight Simpkins o algo así. En Lleida jugué con él. Y a veces sí que le habíamos preguntado, ¿y qué tal allí, no? Y el tío, pues, a ver, nos hablaba de aquella manera, decía, pues este debe ser un tío muy majo, tal. Pues tampoco no es que hablara mal, pero tampoco decía, no es el mejor tío más simpático del mundo, ¿no? Pero bueno, dentro de un equipo, sí que el hecho de combinar digamos, entre comillas, ese despotismo con el hecho de, oye, quiero ganar y quiero ganar y significa que soy capaz de renunciar a lo que sea para ganar y soy el que más trabajo. Porque sí que es verdad que todos esos ejemplos son tíos que son los que dan primero el ejemplo, ¿no? Entonces también hay que darles ese. Yo hay que darles ese mérito, ¿no? Yo no soy en absoluto nada mitómano, nada, y menos a nivel deportivo. Sí, soy mitómano ¿qué te digo? De back, de, soy mitómano del último de la fila, soy mitómano de Dalí, pero quiero decirte, no soy mitómano de ningún deportista en absoluto. Pero sí que es verdad que hay que darle su mérito, ¿no? Es que ellos quieren ganar y eso lo hacen a cualquier precio. Y son mentalidades muy particulares, muy particulares. Pero bueno, pues todos estos ejemplos que hemos dado tienen resultado. En este caso, pues diría, bueno, para mí no es la mejor manera a nivel ético, pero sí que es verdad que a nivel de resultados, maquiavélicamente, está clarísimo que funciona, ¿no? O que puede funcionar, más bien. Sí, aquí lo que hay en común, evidentemente, es el compromiso que tienen hacia el logro en este caso, es mucho mayor, ¿no? Es aún mayor que los problemas que puedan tener y pues son súper profesionales y entienden, pues quizás que, oye, que vale, no nos llevamos bien, pero que los dos queremos ganar y vamos a por ello. O sea que... Hay ejemplos de parejas, por ejemplo, pues, yo qué sé, pues Kobe Bryant y Shaquille O'Neal tampoco se llevaban, bueno, lo han dicho ellos mismos, ¿no? Excesivamente bien. Pero bueno, hay un tema aquí. O sea, un deportista profesional, por concepto, por defecto, tiene una parte de ego mayor que cualquier otra persona que no esté en ese ámbito, porque la debe tener, pienso yo. Pero una cosa es que tú tengas tu parte de ego, no ha de ser tan grande como para no pensar en el equipo. O sea, es decir, tu ego al servicio del equipo, sí. Porque al final lo que te das cuenta en este negocio es que, el negocio del deporte profesional, del que yo he estado muchos años, es que lo más importante es ganar. Y ganar es tan sumamente difícil. Es tan sumamente difícil ganar y tiene tanto mérito ganar que al final tienes que confiar en todos esos compañeros, ¿no? En ese entrenador, no sé, se tienen que
Tiene que converger una serie de factores que es difícil que suceda. Y evidentemente que hay problemas y hay roces y hay rencillas y puede haber hasta discusiones y puede haber hasta palos. Pero siempre todos sabiendo que vamos a ir en la misma dirección, ¿no? Y eso está claro que los equipos que ganan lo entienden. Otra cosa es que, vuelvo a decir, yo siempre digo lo mismo, es diferente, el deporte profesional no se puede extrapolar al deporte formativo. Y es un gran error, porque es otro deporte, es otro planeta. No, no, el deporte profesional es un mundo en el que solo importan tres cosas, que son ganar, ganar y ganar. Y eso es lo que no podemos enseñar a nuestros chicos y chicas, ¿no? Cuando hacen deporte formativo. Realmente es el mejorar, el conseguir todos esos valores y convertirlos en herramientas posteriores. Y en el deporte profesional realmente los valores, pues, desafortunadamente, no son. Mira, en la misma NBA, no sé si habrás visto algún día que a alguien le dan un palo y uno del equipo contrario le ha ido a levantarse. No pasa, no pasa, porque si lo haces, tu mismo equipo te mete un broncón del 12. Entonces, ¿qué valor le vamos a enseñar a los niños? ¿Qué van a hacer los niños allí cuando no van a ayudar? Están viendo que su ídolo lo hace. Bueno, ya empezamos por ahí, ¿no? Cosas muy sencillas, muy normales, ¿no? Les has pegado un palo a alguien, pues coges y le levantas, cosa que en Europa sí que sucede. Los mismos jugadores americanos en Europa lo hacen, pero allí no. Si te parece, ahora se han abierto en esta pequeña primera pregunta, comentario, varias vías que ahora cogeremos, ahora retomaremos. Antes de continuar, nos gustaría presentar al invitado de hoy en Charlas PDO, aunque puede ser que muchos de los que no lo vean pues lo identifiquen y por la voz también, me imagino que algunos tantos también. Estamos con Roger Estallé, que ha sido jugador profesional de baloncesto, eh, con más de 400 partidos en la Liga ACB, en diferentes clubes, entre el Fútbol Club Barcelona, donde se forma, también en TDK Manresa, Tau, Unicaja, Lleida, consiguiendo, entre otras cosas, 2 ligas ACB, 2 copas, una con TDK muy memorable, imagino, una Cora con el Barça, y también tuviste tu experiencia en Francia, 2 años en el Pau Orthez, siendo campeón también de Liga y consiguiendo el MVP de la competición. De la misma manera, fuiste internacional con España 37 veces, consiguiendo la medalla de plata en el Europeo de Francia 99. Una vez retirado de las pistas, que también, si te parece, comentaremos esta parte, te formas en el ámbito de las empresas con un Master Business Administration, estás acabando actualmente el grado de psicología y tienes titulación como entrenador superior de baloncesto. En la actualidad diriges la Roger Estallé Full Court, empresa dedicada al asesoramiento motivacional a deportistas, empresas y organizaciones. Roger, gracias por aceptar la invitación, un placer. Y como te comenté cuando nos pusimos en contacto, creemos que hay muchos mensajes y muchas vivencias que nos son interesantes a nosotros y a muchos de las personas con las que trabajamos. Ahí, como te comenté, en su mayoría nos llegan muchos chicos jóvenes en etapas formativas, familias, también entrenadores. Y creemos que mensajes como el tuyo, tus vivencias, son muy enriquecedoras y ya han salido, ¿no?, en este primer tipo pues algunos temas que realmente nos interesa. Y lo que comentamos, cuando te lo dice una persona pues con toda esta trayectoria a sus espaldas, dices, ostras, voy a escucharle también porque seguramente tenga algo de razón. A veces nos encontramos que estos chicos jóvenes, tenemos la sensación últimamente que no sé, el entorno, el mundo, los estamos convirtiendo en profesionales o estamos profesionalizando unas etapas que quizá cuando tú pues eras junior, allí en los años 80 más o menos, Siglo pasado. no lo eran, ¿no? Y esto nos llama mucha atención como chicos realmente muy jóvenes, ¿no? Que pues están aún en la edad en secundaria, en una ESO. Ostras, ya hay como una mirada muy profesional.
Y esto, bueno, tiene una parte, imagino que positiva, pero hay otra que vamos un poco con pies de plomo. No sé tú que has vivido de primera mano esta evolución de las canteras, ¿qué sensación tienes en la actualidad? Bueno, yo creo que es diferente una cantera de un Barça, de un Juventud. ¿No? Hablamos de básquet o de un español en fútbol, a la cantera de otro club, ¿no? O sea, digamos. Pero igualmente, vosotros que habéis trabajado con Carlas Pulguera y que lo conocéis bien, un día con Carlas Pulguera, que era el director de la Masía, si alguien no lo sabe, durante 17 años, me preguntó un día, me dijo, ¿cuántos jugadores crees que de primer equipo de la Masía, del Barça, que el Barça coge el globo terráqueo y dice, tú, 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 ¿vale? O sea, elige lo que quiere. ¿Cuántos jugadores llegan a ser profesionales? No te digo primer equipo. Y yo le dije, digo, creo que un 7, un 8 quizá, por ciento. Me dijo un 4. 4%. Eso es uno de cada 25. O sea, hay de 25 chicos, 24 no llegan a ser profesionales en un sitio y en un ecosistema en el que te eligen por tu talento y tus cualidades. ¿Qué nos dice eso? Nos dice que el talento no es lo más importante, que se trabaja muy bien la parte física, la parte técnica, la parte táctica, la parte de planificación, nutrición, pero que hay una parte que es la mental, que cuesta mucho de trabajar y que no todo el mundo por defecto tiene esa visión, ¿no? Yo siempre digo, no llega el mejor, llega el más fuerte mentalmente. De hecho, todos estos chicos que llegaban, me preguntó también, me dice, ¿y de los que llegan, cuál crees que es su mejor virtud? Y yo le dije, digo, eso sí que lo tengo clarísimo, la tolerancia a la frustración. Los chicos que tienen mejor tolerancia a la frustración, mejor gestión del error, digamos que son capaces de centrarse en lo que tienen control directo, ¿no? En esa parte de su motivación y de su vida, son los que tienen más posibilidades de llegar, no los que son los mejores en su... Sí, también, ¿no? Un Messi que está allí, pues bueno, pero son casos, digamos, de Messi hay uno, ¿no? O de esa generación de futbolistas que salen. Entonces, para mí la reflexión es que en esta sociedad que estamos viviendo actualmente, que ha cambiado muchísimo respecto a cuando yo hacía deporte formativo, pues, o cuando hacía deporte profesional, vivimos en la sociedad de la inmediatez absoluta. Entonces, todo es de la inmediatez y del extremo. Todo es o muy bueno o muy malo, pero todo tiene que ser ya. Y todo el mundo en el deporte se centra en los resultados y pone su foco en el resultado y muy pocos en el proceso. Y el objetivo no es igual al resultado. El resultado es la consecuencia de hacer todo aquello que tú tienes control directo de la mejor manera posible. Y haciendo eso de la mejor manera posible tendrás más posibilidades de tener un resultado positivo. Tampoco te lo garantiza. Pero nos centramos solo en el resultado. ¿Qué ocurre? Cuando tú no enfocas tu energía, tu mente en el proceso, pues las posibilidades de éxito son mucho menores. Pero claro, díselo en esta sociedad en la que, por ponerte solo un ejemplo, yo veo muchos jugadores cuando voy a dar charlas en clubs con las camisetas de sus ídolos de la NBA. Y yo les pregunto, ¿habéis visto cuántos partidos de NBA enteros habéis visto? No han visto ni uno. Y les pregunto, digo, o sea, ¿y tú qué ves de tus ídolos? No, los highlights. O sea, tú has visto a tu ídolo, nunca le has visto fallar. Esto que estoy diciendo parece de risa, ¿no? Pero no es tan gracioso, porque al final tú no ves a tu ídolo fallar, significa que si tu ídolo no falla. Cuando tú fallas, ¿cómo vas a gestionar el error? Porque tú no te centras en el proceso, y en el proceso fallas. Fallas muchas más veces que metes. Cuando tú tienes que cambiar algo, fallas y fallas y fallas y vuelves a intentarlo y fallas y vuelves a corregirlo, pero no son capaces de gestionar el error. Y eso lo veo yo en todos los análisis que hago de los jugadores. Nos cuesta muchísimo. Eso influye en su autoestima y eso influye también en todo su entorno. Su entorno no es capaz de ver que ese jugador puede fallar.
y no acepta o no naturaliza que existan jugadores que no hierren. Estamos hablando de que hay un abandono del deporte formativo de más del 40% a los 14 años. Es una barbaridad, casi 1 de cada 2. Es una barbaridad que no somos conscientes de lo que está sucediendo. No somos conscientes, pero los chicos y chicas les cuesta mucho admitir que pueden fallar y que no pueden tener éxito, porque influyen el éxito exclusivamente en el resultado, porque es lo que la sociedad manda. Y es todo lo Nosotros, contrario. nosotros vemos mucho en consulta, Roger, chicos y chicas realmente muy jóvenes, en todo tipo de deportes, tanto individual como en equipo, y a veces nos sorprendemos a nosotros mismos tener que repetir un mensaje que a priori es obvio de, ostras, es que he fallado aquí. Y dice, a ver, vamos a resituarnos. Tienes 13, 14, 15 años, 16. Si no fallas ahora, ¿cuándo vas a fallar? ¿Quién es tu referente? Pepito, Manolita, quien sea. ¿Cuántas veces falla en un partido? ¿Te has fijado las estadísticas? Sí, ostras. Y es algo tan obvio que nos lo damos por hecho, pero a veces hay que remarcar este mensaje, ¿no? De falla todas las veces que quieres. Lo que pasa que también a veces nos encontramos, Roger, con cierta incoherencia, desde, a veces de parte de los entrenadores o desde parte de los clubes, en el hay como un doble mensaje. Perdona, y de los Dime. padres. Y de los padres. Y de los padres. Hay un doble mensaje, ¿no? Porque todo el mundo a priori tiene claro que está en etapa formativa, aunque estés en Peña, aunque estés en Barça, aunque estés... Es etapa formativa. Pero siempre subyace como el mensaje que también les llega que hay que ganar. Entonces, llega el torneo, pues, no lo sé, pues de básquet, pues el de Hospitalet, por ejemplo, que es muy famoso, ¿no? Que este ya creció a lo bestia. Pues aunque todo el mundo tenga claro pues, que el equipo en ese momento quizá no tenga que ganar, porque no está en ese momento, ostras, qué bien si ganamos, ¿no? Y se va ejerciendo una presión que el jugador capta por un lado, oye, me están diciendo que no pasa nada, que me relaje, que esto es una etapa más de mi periodo formativo, pero oye, que tengo que ganar. Y luego llega el lunes el entrenador al club, o el presidente, o los papás y mamás, y se jactan de que han ganado, ¿no? Entonces, claro, el premio al ganador está ahí, el reconocimiento. Pocas veces se escucha, oye, qué buen trabajo habéis hecho, ya ganaréis, no pasa nada. Entonces también en esta divergencia de mensajes, estos deportistas jóvenes se pierden porque pues ya pues a nivel profesional esta parte pues ya no está tan presente y es verdad que el objetivo, como tú has dicho al principio, es ganar, 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 ganar y casi no se cuestiona ni el cómo. Pero en esta parte formativa, ya te digo, es el doble mensaje y nosotros captamos esto, la falta de coherencia en el mensaje. Y evidentemente, pues el proceso requiere mucha más experiencia y mucha más tolerancia a la frustración que a lo mejor el ir a ganar, ¿no? Y esto también nos conecta con una etiqueta que se le pone a estos chicos jóvenes en esta generación que le llamamos mal llamada la generación de cristal, ¿no? Y al final creo que ellos son un producto del mundo que hemos creado las generaciones anteriores. ¿No? Pasamos un poco de culpabilizarlos a quizá que son un poco, entre comillas, víctimas, ¿no? De esta nula tolerancia a la frustración y es algo que se extrapola en todos los ámbitos, ámbito personal, ámbito académico. Estamos rodeados de esto de, oye, no me gusta saltar intro, esto no sé qué, lo quiero ya y cuesta mucho, ¿no? El meter estos mensajes de, oye, que esto es una carrera de fondo, como tú decías, no llega el mejor, sino el que lo tiene más claro, el que más curra y nos cuesta hacer llegar. Bueno, mira, yo creo que hay dos cosas. En primer lugar, seguro que el que llega es el privilegiado. Esa es la pregunta, ¿no? Mm. Yo no lo veo así. Si yo miro la carrera de jugadores que han jugado conmigo, gente que he jugado y que no han llegado a ser profesionales, a nivel laboral, a nivel profesional, están mucho mejor que yo. Y a mí me van bien las cosas, pero están mucho mejor que yo. ¿Y por qué? Porque el privilegiado es el que llega. Es una etapa de tu vida. Tienes que renunciar a muchas cosas. Yo tuve que formarme después cuando acabé y tuve que construir mi vida otra vez. Sí, podía haber ganado dinero, podía haber... Pero el privilegiado es el que llega. No.
Para mí no. Para mí el privilegiado es el que utiliza todos esos valores que te da el deporte, que tiene muchísimos, y los aplica en su vida personal y profesional. Y que tiene éxito. Y para mí, yo entiendo el éxito como es global de tu vida, no solo una etapa. Alguien, ¿cuándo te puedes retirar? Yo empecé a los 17, me retiré a los 32. Otros empiezan a los 20 y se retiran a los 38. Pero al final, más tarde o más temprano tendrá que retirarte, ¿no? Pero si no es LeBron James, ¿vale? Igual se puede jugar hasta los 100, pero vaya que no es lo normal, ¿no? Eso por un lado. Y luego tenemos que ir en contra como padres, sobre todo, como padres de los niños, tenemos que ir en contra de nuestras propias creencias. Porque al final tú como padre, y yo soy padre, de dos hijos que ya son mayores, pero lo que tú tienes o lo que tú quieres es proteger a tu hijo. Hay un instinto de protección muy grande. Pero ese instinto de protección se traslada al deporte. Entonces, ¿qué pasa? Les protegemos de tal manera que no permitimos que tengan anticuerpos de frustración, anticuerpos de injusticia. Tú puedes entrenar muy bien toda la semana y no jugar. El entrenador se ha equivocado y el entrenador ha sido injusto contigo. No podemos permitir eso porque ha sido injusto. ¿Por qué no le ha hecho jugar? Vamos a hablar con el entrenador si no juega el niño o la niña. No estamos haciendo ningún favor al chaval, a la chavala, pero para nada. Porque al final esos anticuerpos de injusticia tienen que existir. Esos anticuerpos de frustración tienen que existir, porque en la vida te vas a frustrar. La frustración existe. Es igual a la expectativa menos la realidad. Y eso va a existir siempre, siempre. Entonces no podemos quitar ese gap. Se lo estamos eliminando de su vida. Y más tarde o más temprano lo van a tener. Entonces, si les vamos arreglando la vida y si vamos a intervenir, yo siempre digo, en el deporte formativo, el verbo es acompañar, no intervenir. No intervengas, no protejas a tu hijo de las injusticias o de las frustraciones. Si no juega y se lo merece, no permitas que abandone el barco antes de acabar la temporada. Cuando acabe la temporada, lo que quieras. Pero tienes que saber que las cosas tienen un principio y un final. A no ser que haya una situación de otro tipo. ¿Vale? ¿Vale? Que también existen, ¿no? Pero ya hablamos de algo grave, que el chaval lo esté pasando mal, o la chica lo esté pasando mal, realmente mal. Pero muchas veces cuando tú estás dentro de un ecosistema deportivo, el deporte tiene tantos valores tan increíbles por sí solo, por concepto, por defecto, que lo único que podemos hacer nosotros como entrenadores, como padres, digamos, como observadores, es contaminarlo. Al final, tú tienes que aprender a saber ganar, saber perder. Tienes que marcarte objetivos, tienes que gestionar errores, tienes que valorarte, tienes que saber qué haces mal, tienes que tener autodisciplina, tienes que competir. Y muchas veces, ¿sabes qué pasa, Fernando? Que confundimos conceptos. Confundimos un sueño con un objetivo. Mi sueño es llegar a NBA. No, no, eso será un sueño. Mi objetivo es llegar a NBA. No, eso es un sueño. Tu objetivo es otro. Tienes que tener claro qué es lo que depende de ti. Confundimos la autoestima con el ego. La autoestima viene de dentro. El ego es lo que te dicen de fuera. Confundimos la autocrítica con el castigo. No te puedes flagelar. Dite a ti mismo qué es lo que haces bien y lo que haces mal. Confundimos la capacidad de competir con la obligación de ganar. Y eso es muy duro. Y tú decías antes, cuando voy a jugar, no es lo mismo decir vamos a ganar o vamos a intentar ganar, que decir no podemos perder. Y al final, no perder y ganar, el resultado, y es lo que te decía, de cómo lo enfocas en el objetivo, si tú enfocas eso al objetivo como resultado, es el mismo. Es lo mismo ganar que no perder. Es lo mismo meter que no fallar. Pero la diferencia es cómo enfocas eso a nivel motivacional. Es mucho mejor enfocar algo como un reto que como una presión. No te puedes imaginar cuántos chicos en la herramienta que yo manejo se autopresionan a la hora de jugar. Y no con 12 ni 13 años, con 18 y 19. Y senior.
se autopresiona a la hora de jugar. No es que digas, en una situación de presión me puede presionar. No, antes de empezar. Y eso es porque tú enfocas tu objetivo exclusivamente al resultado. Y es un error enorme. Y eso lo tenemos que quitar. Eso lo que tenemos que hacer es acompañar como entrenadores, tenemos que dar nuestras órdenes, eso es otra cosa, como entrenadores y entrenadoras, pero siempre desde un punto de vista formativo. Ahora, Roger, has comentado la herramienta que tú has creado, que es la balanza motivacional, en la que evalúas pues, la motivación de estos deportistas. ¿Qué es lo que te llama más la atención de lo que estás viendo? O sea, ¿qué es lo que mueve, digamos, a esta generación que venimos hablando, quizás respecto a la tuya? ¿Ves que hay un cambio de paradigma o básicamente se mueven las mismas cosas detrás? Bueno, yo creo que hay una profesionalización del deporte formativo, mayores recursos. Antes un fisio era impensable en un equipo. Era absolutamente impensable. Un preparador físico para todo el club era impensable. Ahora no ves un club sin un fisio, ¿no? Cosa que hemos mejorado a nivel de recursos. Pero creo que también existen muchos más inputs que nos pueden llevar digamos, a problemas emocionales, problemas motivacionales en las jugadoras, los jugadores, en los entrenadores, entrenadoras. Y ahí no tenemos tantos recursos. Afortunadamente el estigma ha cambiado porque no está tan estigmatizado como estaba en mi época, pero sí que es verdad que debería haber, tal y como hay un fisio, debería haber un psicólogo en cada club. Pero absolutamente, absolutamente. Porque, precisamente porque en la sociedad en la que vivimos existen muchos más problemas a nivel mental, de creencias que se tienen que derribar, de valores que se tienen que reafirmar, digamos, de valores, de estructuras que se deben afianzar dentro del deporte como algo absolutamente natural, que creo que ahí es donde es más importante poner el foco y ahí es donde menos recursos se utilizan. Yo tengo mi herramienta que es Future Sports, yo tengo muchos clubes como clientes, pero y cada vez más se acepta como algo necesario. Pero te digo, cuando yo empecé hace 6 años, picar piedra y predicar en el desierto. Y yo venía con una herramienta que tiene garantías psicométricas de la Facultad de Psicología de la Universidad de Barcelona. Y así todo, nadie me decía que no, pero bueno, esto tampoco no es tan, los clubs, ¿no? No es tan importante, ¿no? No, al final te das cuenta de que sí que lo es. Porque al final el aspecto mental, para mí, que es lo que más ha cambiado, el aspecto mental, la concepción de que el aspecto mental es importante, no es más importante que los otros. Para mí no es más importante que el físico, el técnico, el táctico. Pero tiene una diferencia respecto a los otros, que si esto no funciona, lo otro se para. Es el diferencial. Una vez está funcionando, no es más importante que cualquier otro aspecto en un deportista. Pero tiene que funcionar. Si no funciona, todo lo otro no va a funcionar. Eso es absolutamente claro. Roger, te he escuchado en alguna entrevista comentar precisamente que el motivo de tu retirada fue este, ¿no? Con 32 años, bueno, hoy en día vemos que la longevidad de los deportistas, ¿no? Casos como el de Chichi Creus, que se retiró con 40, en aquel entonces era impensable. Hoy en día pues vemos un Marcelinho Huertas y gente que está en esa franja, es más normal. Pero bueno, con 32 años seguía siendo, eras objetivamente joven, pero imaginaos, pues a nivel deportivo aún tenía cierto recorrido. Tú en estas declaraciones explicas que precisamente esta diferencia que decías se te había pagado previamente y creo recordar que viniste a utilizar la analogía de la avería era tan grande que ya fue cuando me quise poner ya era demasiado tarde. Demasiado tarde. Ajá. Claro. Sí, sí, a mí me ocurrió.
A mí me ocurrió, pero vuelvo a decir, es una época en la que estaba muy estigmatizado todo este tema, ¿no? Entonces, un día yo no quería jugar y no entendía por qué. Siempre he dicho, para mí la analogía es como darle a un martillazo a una piedra 3 millones de veces y no es un martillazo más fuerte que los demás, ¿no? Pero el 3 millones uno la rompe. ¿Y por qué? Y no ha pasado nada. Pues sí que ha pasado, ¿no? Que le has dado 3 millones de golpes al martillo y al cerebro y al final peta. Y yo peté mentalmente y no sabía por qué. Y luego me recuperé. Mm. Me recuperé por mí mismo, pero si hubiera tenido acceso, si hubiera visto que hubiera estado mucho más aceptado la psicología deportiva, yo mismo era el propio estigma, ¿no? Mm. El propio Pues, estigma. Y si lo hubiera hecho, pues bueno, pues igual podía haber seguido jugando, ¿no? Entonces, para mí eso fue importante, fue una revelación, ¿no? Por eso yo me he dedicado a lo que me he dedicado, porque a mí me pasó en mis propias carnes, ¿no? Es triste pensar, ¿no? Nosotros que nos dedicamos a este ámbito, de cómo necesitar ayuda en el ámbito psicológico puede incluso, o se podía en ese momento, y a día de hoy en algunos casos también se da, puede utilizarse en su contra, ¿no? Es decir, pues imagínate pues, que estás pendiente de una renovación, te hablo hace 20, 30 años, ¿no? Y llegaba a oídos del director deportivo, quien fuera, este está yendo al psicólogo. Uf, danger, ¿no? Aquí, alarma, esto está mal, qué desastre. Ostras, Claro, yo he tenido, o sea, digamos, tú no puedes meter un psicólogo, cuando hablamos de profesionalismo, en un vestuario, porque ahí sí que puedes tener un problema, es difícil. Pero puedes tenerlo a disposición de quien quiera estar con él. Eso es diferente, pero no lo puedes imponer en una función de grupo, porque va a ser mucho más complicado que lo acepte a día de hoy. Pero en cambio sí que lo puedes, y yo te lo digo lo que he vivido yo como profesional. En el deporte formativo es diferente, pero si hablamos del deporte profesional, es muy complicado imponer eso. bueno, eso Ah, será al final un recurso más, es decir, eh, pues cuando hay un fisio, ¿no? Pues todo el mundo sabe que está un fisio ahí, pero nadie te va a obligar, oye, vete a ver el exacto. fisio, ¿no? Pasa que El muchas jugador veces, de propia voluntad va. pero muchas veces los entrenadores, el club con muy buena voluntad, pues dice, vamos a ponerlo aquí, vamos a hacer. Y eso es más complicado. Eso es más complicado. Pero tenerlo a disposición, perfecto. Mm. Es absolutamente necesario. Yo, hablando de lo que me decías, para mí una de las mejores frases que he escuchado, posiblemente de los últimos años, la mejor, tengo frases de John Lennon que creo que dijo las 10 mejores frases de la historia de la humanidad a este hombre, pero bueno, tengo una de los últimos años que es de Ricky Rubio y que es maravillosa. Y yo creo que es una frase tan sencilla que es pedir ayuda es de valiente. Eh, yo no sé a cuánta gente habrá podido ayudar Ricky Rubio, que haya dicho eso Ricky Rubio públicamente, ¿no? Pedir ayuda es de valiente, pide ayuda. Y es absolutamente cierto, ¿no? Que muchas veces pedir ayuda es que muestra debilidad, ¿no? Es que estás mal, ¿no? Vas a un psicólogo, estás mal. No, no tienes por qué estar mal. Tú ir a un psicólogo, ¿no? En absoluto, en absoluto. Bueno, siempre lo digo, yo tengo muchos practicums de la Universidad de Barcelona cada año que tengo en el proyecto con la Universidad de Barcelona y, y siempre les digo lo mismo, cada vez habrá más trabajo, ¿no? Pero tendréis que hablar el idioma del deporte, tendréis que bajar al barro. No, por muy buenos académicamente que seáis o muy brillantes, hay una parte de expertise que debes tener, ¿no? Y yo los hago bajar al barro, ¿no? Cuando digo, a ver, esto es lo que hay. Ese es el deporte formativo. Y cada vez habrá más, cada vez habrá más. Y está claro que cada vez hay más trabajo. Y eso lo veis vosotros, lo veo yo. Y, y ya el mundo de la psicología deportiva es el que tiene más recorrido dentro del mundo del deporte y el que cada vez, y más yo creo que la pandemia nos ha enseñado realmente de que es absolutamente fundamental, ¿no? Tanto el deporte como la psicología en el mundo del deporte.
Pero vaya que falta mucho trabajo por hacer todavía. Eso sí que está claro, ¿no? Cada vez hay más recorrido, pero cada vez va a ser, no va a ser un terreno fácil de labrar, eso está claro. Totalmente de acuerdo. Nosotros pues ya llevamos un cierto recorrido, ¿no? Y nos damos cuenta que sí, que el paradigma pues, ha cambiado, pero evidentemente cuando llegas a un sitio, pues hay quien confía en ti, quien no confía, y al final el buen trabajo lleva su tiempo, ¿no? Y a veces nos hemos encontrado, Roger, y no sé si tú lo has visto, también un poco la creencia, antes hablamos de esto, de que el psicólogo lo va a arreglar todo. Entonces ahí también nos genera una presión porque, y esto siempre nosotros lo aclaramos mucho en consulta, nosotros, oye, nosotros te podemos ayudar a desarrollar ciertas herramientas, a gestionar estas cosas, para arriba, para abajo, pero no somos magos. Aquí no tenemos la varita mágica que con unas sesiones ya está, ¿no? Y también con otros deportistas o pares también. Eh, a veces tenemos que hacer una llamada de atención de que, bueno, que hay aspectos pues, a nivel psicológico que requieren un trabajo un poco más a medio y largo plazo. Y esto encadena con lo que hablamos de no tener la paciencia. Y a veces nos encontramos que, bueno, pues se hace una serie de sesiones, hay una serie de progresos. Oye, estoy perfecto, ya te llamaré. Bueno, ya estoy bien, hala, perfecto. Y al cabo de un año, de 2 años, estamos un poco en la misma. Entonces, aquí muchas veces nos toca, pues decir, pues al igual que haces pues, un seguimiento, ¿no? Con un fisio, con un médico, con un nutricionista, este seguimiento te puede ayudar para desarrollar pues este ámbito que, como tú decías, estoy de acuerdo, ¿eh? Nosotros no nos ponemos ni mucho menos por encima de los otros ámbitos, y decimos pues a nivel táctico, técnico y físico, pues está el psicológico, ni más ni menos, estamos a esa altura. Y antes comentabas la figura de Enrique Rubio y, claro, preparando un poco esta conversación contigo, eh, un poco pensaba que claro, tú has compartido vestuario o has jugado contra un abanico muy amplio de jugadores en cuanto a lo generacional, ¿no? Es decir, pues tú has llegado a jugar contra los Villacampa, Margall, Iturriaga, Romay, Lagarto de la Corbalán. Cruz, etcétera. Has compartido, si no equivoco, vestuario pues, con Solozábal, Epi, Chichicreus, ¿no? Y posteriormente tú precedes a los Juniors de Oro, luego la generación pues, de Ricky Rubio, que imagino que no coincidirías con él, pero bueno, por poco quizá, pero bueno. Tú has podido ver, ¿no? con amplitud las miras del desarrollo del jugador catalán y español, ¿no? Y claro, llama la atención pues, que en estos años 80, inicio de los 90, el sueño americano y un poco el cómo este tipo de jugador era visto por el mundo, a cómo la generación posterior, ¿no? De repente da ese salto. ¿Tú piensas que, o sea, qué crees que fue lo determinante para que esta generación de los 80, digamos, tuviera el arrojo, no sé si el arrojo, no sé cómo llamarle, de creérselo en cuanto a generación esta de los nacidos 60, más o menos, que tú también pudiste compartir con ellos, o tu generación de los 70? Bueno, yo estuve entre las dos generaciones más exitosas del baloncesto español, las mejores, y yo estaba en medio, ¿no? O sea, nuestra generación no fueron buenas generaciones, no fueron buenas generaciones. La del 80 es brutal, la del 59-60, como tú bien dices, también. Bueno, ahí han venido los éxitos, ¿no? O sea, digamos, las Olimpiadas de Los Ángeles y luego, pues, todo lo que han hecho todos pues, estos animales, ¿no? En el buen sentido, ¿eh? De decir, qué animalada que han hecho esta gente, ¿no? A los de la generación del 80 y posteriores. Bueno, has dicho una cosa que yo creo que es la clave, se lo creyeron. Tenían mucho talento, es evidente, salió una generación brutal de talento. Pues claro, si hablamos del 80, hablamos de Navarro, Pau Gasol, Carlos Cabezas, Bernie Rodríguez, Felipe Reyes, Germán Gabriel, bueno, y Raúl López. Todos esos nacieron en el 80. Ya dice, bueno,
son cosas que, bueno, pues mira, pues aquel año hubo la conjunción de Venus con la Luna y Júpiter, ¿no? Y hubo unos ritos allí cuando los concebieron, ¿no? La concepción, engendros, no sé, algo hubo allí, un aquelarre. Bueno, pues perfecto, pero eso tampoco te da el hecho de poder ganar. Yo creo que se lo creyeron claramente que podían ganar. Yo recuerdo, hice el Mundial Junior en Canadá en el 91 y ganó Estados Unidos. Y ellos llegaron a Estados Unidos en la final, ¿no? Nosotros perdimos en cuartos. Pero nosotros con Estados Unidos ganábamos de 14, quedaban 6 minutos. Y perdimos en la prórroga. Y los teníamos. Y los teníamos, pero no nos lo creímos. Éramos una buena generación pero siempre acabamos perdiendo al final, ¿no? Y yo creo que la diferencia, aparte del talento, que sin ninguna duda ellos eran mucho más talentosos que nosotros, eso es evidente, aparte del talento, creo que hay una parte de creencia, ¿no? De que, oye, me lo creo. España era un país que incluso antes del Mundial de Sudáfrica o antes de esta generación también que vino con el Barça, ¿no? Y esa generación increíble de jugadores, creo que antes también era un país que, bueno, que le costaba ganar, ¿no? Que siempre la maldición de cuartos, etcétera, ¿no? Y un día eso se vence, ¿no? Bueno, porque las generaciones cambian y hay momentos en los que sale algo que te revoluciona todo esto, pero más allá del talento, yo creo que ellos tenían una confianza, una seguridad en sí mismos enorme y así lo hicieron ver, lo hicieron valer. Es más, creo que le pusieron en problemas al Dream Team, que eso es algo impensable, ¿no? O sea, pues recuerdo declaraciones de decir, joder, que estos tíos no ganan, ¿no? Ahora que comentaba esto, ¿no? Que hemos bueno, visto que hay este punto de creérselo, ¿no? Cuando, bueno, a lo mejor hay ciertos ingredientes. No sé si en el momento que ganáis la Copa del Rey con TDK Manresa en el 93, si no me No, equivoco. 96, 96. El 96, vale, perdón. No sé si hay este punto de verdad que estuviste entre el 93 y el 96 en Manresa, ¿vale? Y yo gané la liga en 98, que ya no estabas tú. Exactamente. Vale. Imagino que debe haber un punto similar, porque no sé a nivel presupuestario cómo estaba TDK entonces, pero bueno, no sería Bueno, ni entre bueno, los... creo que era el último presupuesto. El último. Pero bueno, vale, bueno, sí, bueno, sí y no. Bueno, Vale, pero no era prioridad. dejémoslo ahí, ¿no? Sí, no. Pero bueno, era de los presupuestos más bajos de la liga, ¿no? Pero Claro, ¿y bueno, cómo llega? los equipos, y más en aquella época, pues jugaban un poquito con todo, ¿no? Entonces había también alguna cosa, sin que yo creo que la gente igual, no voy a decirlo, pero sí que habían cosas que quizás no hicieran que no fuera el último presupuesto, pero tampoco estaba entre los 16 primeros, si había 20 equipos, iba a estar el 18 o el 19 quizás, pero no el 20, oficialmente era el último. ¿Y hay en algún momento de la temporada, en aquella temporada del 96 que ganáis la Copa, o identificas ese momento que hacéis el clic de nos lo creemos? Pasamos del rol de secundario a decir, ostras, lo tenemos. No sé si tienes ese momento Bueno, identificado. nosotros en Manresa éramos un equipo que yo creo que no había ningún Michael Jordan, ni en el sentido de, de ser un jugador determinante, digamos, y había muy, muy buen rollo. De hecho, nos íbamos a cenar después de cada partido, todos, con las novias, las mujeres, todos, incluidos los americanos. Mm. Los americanos estaban ahí, o sea, todos. Te diría, a cada mes y medio nos íbamos a Barcelona todos de fiesta. Y era la tradición que teníamos, ¿no? Entonces teníamos muy buen rollo. Y eso que éramos cada uno de su padre y de su madre. Chichi podía ser el padre de la gran mayoría,
Y también venían las fiestas que hacíamos en Barcelona y venían las cenas después y era fantástico, la verdad. Hubo maravilloso, maravilloso. Como ambiente de equipo fantástico, fantástico. Eso por un lado, eso ayuda muchísimo a un equipo pequeño. Pero después está en segundo lugar, yo creo que éramos un equipo que sabíamos perfectamente nuestro límite. Y sabíamos que podíamos dar muchos problemas a los equipos. Pero jugábamos de una manera que molestaba muchísimo. Éramos muy tocados pelotas. Y es verdad, porque éramos el equipo con la mejor defensa de la liga, jugábamos, bueno, podíamos correr, pero defendíamos muy bien. Yo creo que fueron las virtudes del mismo Manresa que ganó la liga al cabo de 2 años, ¿no? Equipos digamos, con un ritmo que te permitía estar en partido el 90% de los... estar compitiendo el 90% de los partidos. Entonces, cuando nos tocó, nos sabíamos que en un playoff no le podíamos ganar al Barça, o sea, imposible que le pudiéramos ganar al Barça, pero a un partido le podíamos ganar. Y nosotros cuando estábamos ahí recuerdo que sabíamos que íbamos a tener, antes de empezar en la final, sabíamos que íbamos a tener una oportunidad. De hecho, tuvimos dos para ganar. Y sabíamos que íbamos a tenerla, que nos podíamos ir en el marcador, podíamos tal, la podíamos tener. A un playoff a 3 partidos también la podríamos haber tenido. A un playoff a 5 era imposible ganarles. Pero yo creo que también nos lo creímos. Nos lo creímos, pero también porque lo estábamos implementando teníamos una manera de jugar muy determinada, que si hablas con todos los jugadores que se enfrentaron a nosotros, éramos un equipo muy, muy difícil, muy difícil. Entonces, digamos, una cosa es saber qué es lo que eres capaz de hacer con tus límites y explotarlo al 200%. Y eso es lo que realmente hacíamos. Llegábamos a nuestro límite siempre y no dejábamos de jugar de una determinada manera o no nos poníamos nerviosos. Perdiéramos de 10 o ganáramos de 10, pues jugábamos prácticamente siempre igual. Y recuerdo el partido del Barça, que todo el partido es al final, vamos perdiendo, bueno, hay prórroga, todo el partido vamos perdiendo de 8 10 pero no se van. Y no se van, y no se van, y no se van. Y al final nos acercamos y tenemos bola para ganar en el tiempo reglamentario, fallamos. Y luego tenemos bola para ganar que la mete Chichi. Mete Chichi el triple final, pero hay que decirte que nosotros sabíamos que íbamos a tener una oportunidad, pero lo teníamos ya el año anterior, si te fijas, que era la temporada que estaba Pedro Martínez, ahí estaba Salva Maldonado, hicimos el playoff, no era el mismo equipo, pero misma esencia, porque yo creo que si ha dejado algo Pedro son, eh, digamos, maneras de vivir el baloncesto en los sitios en los que ha estado, y en Manresa pues jugábamos un poco de la misma manera. ¿Vale? Se fue Pedro, Salva, muy buen entrenador, pero al final no cambió la esencia. Vamos a jugar. Ahora Pedro juega muy diferente de lo que jugaba en Manresa en esa época. O sea, de hecho, ha evolucionado como entrenador y a lo mejor vuelve a ir para atrás. O sea, es que eso está muy bien. Y Pedro, recuerdo que nos tocó en el playoff el Madrid a 3 partidos, playoff de cuartos de final. Estuvimos en playoff. El primer partido nos meten de 40 en Madrid. El segundo ganamos, en el último segundo me hacen falta a mí en un triple y meto los tiros libres, que me acuerdo, además. Era como que. Vaya, de hecho, meto los 2 primeros y el tercero lo tiro a fallar, y un poco más y nos meten. Lo tiré a fallar, recogí el rebote Birukov, tira y casi la mete. Que me miró Pedro que me quería asesinar. O sea, tío, pero atontado, pero tírala de otra manera, la tira a fallar así, tiré así, y la recoge, tira y bueno, la llega a meter y me cuelgan. Pero bueno, pero pasó. Pero es que el tercer partido, sabíamos que íbamos a tener una oportunidad. El tercer partido recuerdo que en el tercer cuarto, perdona, segunda parte, quedaban, no sé, minuto 28, 29, nos ponemos 8 arriba. Y decimos, uy, Sabonis, Arlaucas, la hostia, ¿no? Y nos ponemos 8 arriba en Madrid, porque jugábamos de una manera que tocaba mucho las narices. Y bueno, Madrid empezó a. Bueno, era mucho Madrid,
Nos pusieron a los dos americanos, que eran George Singleton y Granger Hall, nos lo pusieron con 4 faltas en 2 minutos también. No voy a decir que árbitros pitaron, pero bueno, era bastante lógico que nos pasara, pero bueno, tampoco hubiéramos ganado en un 99,9%, pero sabíamos que, y esa oportunidad la tuvimos, ¿no? De decir, oye, y si ahora metemos un par de triples, nos ponemos y se ponen nerviosos, pues podía pasar. Y eso es la manera en que tú, para creértelo también, debes saber tus limitaciones y debes saber que, bueno, que vas a tener una oportunidad. Si lo haces muy bien, pero no vas a tener 36, ¿no? Y al final los que tienen la presión son ellos. Nosotros, ¿qué presión podíamos tener? Bueno, Ninguna. claro, eran vuestras bazas, ¿no? El saber muy bien a lo que jugabais, el no Absolutamente, aún absolutamente. vestirse con otro traje, ¿no? Que esto a veces con los entrenadores pasa, ¿no? Bueno, de que a lo mejor el equipo que tienes da para lo que tienes. Y esto no significa jugar feo. Si tú jugar bien significa exprimir al máximo tus Que posibilidades. daba lo que daba ese equipo. Ese Claro. equipo tenía Sí, a ya te digo. Linton Towns, que era un tío maravilloso en el segundo el año de la Copa del Rey. Linton, que era un tío impresionante, majísimo, era un encanto, se venía con nosotros, hablaba español, que flipas. Teníamos a Harper Williams, que es mi hermano negro. Yo tengo un hermano negro, que es Harper, o sea, Harper, que era un tío súper ganador. Y luego teníamos a Tellis Frank, que Tellis Frank era el americano que teníamos después. Pues teníamos a Chisiqueu, Peñarroya, yo, Paco Vázquez, Singla, Lizar González, Jesús Lázaro, Rafa Vega. Éramos un bloque de españoles muy claro, ¿no? Pero teníamos a Telis Frank, que era el único que iba de un poco, que veías ahí que el tío pasaba de todo, y se venía con nosotros vaya, que se integró muy bien. Porque yo creo que en un equipo lo más importante es tener dos cosas, básicamente, que es unos valores y unos objetivos comunes. Si tú consigues tener valores y objetivos comunes, quien venga se tendrá que ir en la misma dirección. Tendrá que ir en la misma dirección. Y eso lo teníamos clarísimo nosotros. Clarísimo. Por eso nadie se iba de esa dirección, porque había claramente una manera de jugar y una manera de relacionarse. Y claro que podía haber problemas, pero se solucionaban muy rápidamente. Muy rápidamente. A mí me gustó mucho una frase que me dijo una vez un deportista. Él, pues lo que pasa en etapas formativas, ¿no? Cuando tú normalmente el que llega, antes hemos hablado de ejemplos de lo contrario, ¿no? Pero pues en un junior, pues eres el mejor del equipo y estás acostumbrado a que todo el mundo te alabe, que seas el mejor, ¿no? Y llegas a un primer equipo y, ostras, casi que estás al final, ¿no? Y el rol totalmente cambia. Y esto, pues a nivel de ego, que antes ha salido también, ¿Duda? cuesta, ¿no? Y la Me autoestima pasó, también. me pasó a mí. Me pasó Sí. a mí. Sí, sí, me pasó a mí, Y, claro. Sin duda. y a Yo mí fui. me gustó la reflexión esta porque me dijo, al principio sentía mucha envidia de mis compañeros y me di cuenta que la envidia era una emoción muy, muy negativa y me hacía daño y supe transformar esa energía en admiración. Dice, y en ese momento di el clic, porque es verdad que había una parte de, ostras, me gustaría ser como esa persona, pero no proyectas esa emoción negativa de que mal me cae, no sé qué, te deseo, pero al contrario, ¿no? O sea, pues algo hará bien este tipo, aunque me caiga como el culo, aunque no me vaya a cenar con él, le admiro, voy a aprender lo que él. Bueno, Y para este chico le resultó súper adaptativo ese cambio de paradigma y me hay gustó un mucho esa reflexión. paradigma cuando tú llegas a un primer equipo. Tú hablabas del torneo de Hospitalet. Yo fui MVP del torneo de Hospitalet. Mm. Campeón, máximo anotador, mejor jugador, bueno, todo. Era posible campeón de España, máximo anotador campeón de España, todos los torneos, MVP, máximo anotador. Pues bueno, pues cuando llegas al primer equipo no te sirve de nada porque, chaval, a defender. Si yo soy anotador, no, a defender. Y tienes ahí, estás jugándote el puesto con tu ídolo, que era Epi, mi ídolo, y te juegas el puesto con tu ídolo y tú ves entonces que el 90 y mucho por ciento de los jugadores profesionales ah, son buena gente, son Mm. generosos y son justos. Y son justos. A nosotros nos trataron súper bien. Fueron duros con nosotros, pero nos trataron muy, muy, muy bien. Y yo de Epi tengo un recuerdo, yo lo adoro, a Epi. O sea, es mi ídolo, pero es que es mi amigo. O sea, yo Lepi es Dios.
¿vale? Entonces, me ayudó tanto, tanto, ¿no? Que decías, un crío aquí que tiene 17 años, 18, que viene aquí, pues se portó tan bien con nosotros, tan bien conmigo especialmente, que yo le tengo un cariño brutal. Entonces, tienes que saber, allí, a mí me gusta la frase de allá donde estuvieres, haz lo que vieres. Es muy sencilla, pero es que es así. O sea, al final tú llegas allí, tú no puedes entrar como un elefante ahí, venga, yo soy, yo tengo tal. No, tú, chaval, tú vas a hacer o sea, la pregunta que se equivocan los jugadores, para mí es, ¿por qué no juego? Esa es la gran pregunta que se hace la gran mayoría. ¿Por qué no juego? No, la Mm, pregunta es, ¿qué necesita el equipo que yo haga para que yo juegue? exacto. ¿Qué necesita el equipo? ¿Qué es lo que yo puedo hacer para jugar? No, o sea, digamos, ¿qué hueco hay aquí que yo puedo hacer? Y en ese momento había un hueco que era el de defender. Pues yo salía de perro de presa. Claro que te Mm, encasilla eso, porque yo había sido máximo anotador de todo en categorías inferiores, campeón de España, cadete, juvenil, de todo. Pues tuve que estar allí, me puse a defender como un animal de lo que y no había. había defendido nunca. Mm, Entonces, bueno, pues tenía que hacer eso, pues por eso juegas. Y esa mm, gran pregunta es la que yo le digo a todos los jugadores. La pregunta, los jugadores equivocáis las preguntas. Tenéis que preguntaros qué es lo que tengo que hacer para jugar, no por qué no juego. Porque tú puedes ser muy bueno, pero habrá otro que será mejor que tú. O a lo mejor el entrenador no te ve. Entonces, piensa tú qué es lo que puedes hacer. mm. ¿Qué necesita este equipo para que yo juegue? Y esa pregunta es la adecuada. Roger, ¿te gustaría entrenar a ti? No. No. Eso no ¿Sabes es. por qué? Mira, esa pregunta me la dijo Aito en una comida hace un par de años. Fuimos a comer y me hizo esa misma pregunta. Aito hacía meses. ¿Y tú por qué no has sido entrenador? Porque yo digo, hombre, porque a lo mejor tengo la mala suerte de encontrarme a un jugador como yo. Y me dijo, me miró y me dice, es verdad. Sí, no te lo aconsejo. Digo, ya, ya. Yo era un tío muy complicado, entonces, dentro o sea, era un tío, competía muy bien, me costaba entrenar con el equipo, después entrenaba muy bien lo mío, pero yo creo que no todos los jugadores tienen que, tengo el título superior de entrenador, pero todos los jugadores Por tienen eso que te lo entrenar. preguntaba. Y yo creo que sirvo para enseñar, pero no para entrenar. O sea, lo que es enseñar a los jugadores y en cualquier posición cómo deben jugar, los consejos, el concepto del juego, lo entiendo perfectamente. Mm. Leo bien el juego en cualquier situación, pero eso es muy diferente que entrenar. Yo creo que soy, bajo mi punto de vista y mi opinión personal, creo que soy un buen maestro, pero sería un muy mal entrenador porque hay cosas que me costarían mucho digamos, de implementar en el juego, ¿no? O sea, soy alguien que no me gusta que me manden, pero tampoco me gusta mandar. Me gusta Mm. enseñar. Por eso trabajo para mí. Es la pregunta en psicología muy grande. Tengo un amigo mío psicólogo que me lo dice siempre. Dice, hay una pregunta en psicología, y es un psicólogo clínico, y que yo siempre hago a mis pacientes. Digo, ¿qué prefieres, mandar o que te manden? Y digo, bueno, depende. No, una de las dos. Y me dijo, ¿sabes qué contesta el 95% de la gente? Que le manden, porque es más fácil. A mí no me gusta mandar, pero tampoco me gusta que me manden. Entonces, al final, entender la naturaleza de tuya como persona, eso es lo más importante. Y a partir de aquí actuar en consecuencia. Y yo supe muy rápidamente que no me gustaba que me mandaran y que yo quería hacer algo por mí. Ah, pero también es verdad que cuando me han puesto en un puesto, cuando me han colocado en un puesto de mando, y he tenido varios, te diré, no he estado cómodo. Lo he Mm. hecho, pero no he estado cómodo. Y entrenar es absolutamente un equipo, Fernando, es una dictadura. Pero es una dictadura muy etérea, porque el primero que echan es al dictador. Al final tú tienes que mandar, o sea, tú tienes que tomar esas decisiones. Tú dices, tú eres Dios, o sea, tú dices, tú juegas, no juegas, tal, pero sí, si no va bien el equipo, el primero que sales eres tú. Así que hay que tener una manera muy particular. Yo creo que el entrenador, el buen entrenador nace.
y yo no lo era. Por ejemplo, Joan Peñarroya, que ahora pobre no le están saliendo bien las cosas y me sabe fatal, porque es un buen entrenador, Joan. No hay ninguna, además, mira, Joan nació para entrenar. Joan nació para entrenar y es, el entrenador nace. Ah, pero yo entiendo el juego, pero no se debe confundir con gestionar, ¿no? O sea, un equipo profesional, un equipo que tenga ciertas aspiraciones, hay que saber gestionarlo a muchos niveles y yo no sería capaz. Roger, me sabe fatal que tengamos que cortar la comunicación, más que nada porque nos has comentado que tenías ahora otro Sí, compromiso. ahora en 5 minutos. Si fuera por nosotros, se han abierto aquí muchas vías y quedan muchas cosas pendientes. Agradecerte sinceramente la conversación, creo que ha sido muy rica a muchos niveles y lo que te comentaba al principio, eh, nosotros pensamos este formato egoístamente para nosotros, ¿no? Para nutrirnos de los personajes, de las personas que estáis pasando por aquí y también de darle altavoz a mensajes que nos parecen interesantes y que en un porcentaje muy alto van en la línea en que nosotros, psicólogos de deporte online, trabajamos con nuestros clientes. Así que, sinceramente, Roger, agradecerte mucho tu paso por aquí y te diría en algún otro momento hacer un segundo round porque a mí al menos se me quedan muchas cosas Sí, pendientes. hombre, sí, sin problema. Podéis contar conmigo sin ningún inconveniente. Lo he pasado muy bien y todo lo que sea hablar de psicología deportiva, del aspecto mental de los deportistas, de valores del deporte, de disociar el deporte profesional del formativo. Porque hemos hablado muchas cosas de deporte profesional, pero al final el deporte formativo es otro, está en otro planeta. Y eso lo tiene que entender todo el mundo. No son mini profesionales, son jugadores de baloncesto formativo. Y esa disociación es importantísima hacerla lo antes posible y meterla en el ideario de todos los elementos que la componen, porque pues, al final estamos creando, digamos, no te diré monstruos, pero estamos creando chicos y chicas que al final van a asociar el deporte a estar mal, a estar mal y a sufrir y a tener presión y yo creo que es todo lo contrario, ¿no? Hay que asociar el deporte a todos esos valores que te hacen después crecer como persona, como profesional, laboral, familiar incluso, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que realmente importa. Ese 99,99999% de gente que no llega. Lo otro, bueno, es una parte de tu vida. Y no vuelvo a decir, no creo que sean los privilegiados, sin ninguna duda, vaya, no lo creo en absoluto. Y te lo digo desde un punto de vista experiencial también, ¿no? Pues te lo agradezco muchísimo y es algo que nosotros, si hace falta, firmamos debajo, o sea, pero estamos en esa misma línea. Pues Roger, muchas gracias, muchos éxitos a todos los niveles, con la palabra, con el concepto de éxito que hemos dicho, ¿no? Creo que también ahí lo tenemos bastante en común y suerte en todo lo que venga. Muy bien, muchas gracias. Gracias Muchas por gracias. todo.